Hola, en este video vamos a hablar acerca de la resistencia cortante según la normativa ACI 318, edición 2019, y vamos a ver una aplicación en el caso de diseño de zapatos. Nosotros sabemos que no es habitual disponer de estribos en zapatas. El refuerzo de una zapata está dado exclusivamente por el acero de protección en ambos sentidos. Puede haber una capa inferior o una capa superior en función a los momentos solicitados. Y al no disponer de estribos, por lo tanto, la resistencia cortante va a estar expresado por eh, exclusivamente el aporte de concreto. Nosotros sabemos que la resistencia a corte de un elemento de concreto armado está dado por el aporte del concreto y el aporte del acero. En este caso, al no disponer de refuerzo por corte o estribos, la resistencia a corte del elemento va a ser dado exclusivamente por el aporte del concreto. El ACI 318 nos define la resistencia cortante de un elemento de concreto. Veamos en el caso, en la edición 2011, nos da, obviamente en diferentes unidades, pero nos determina la resistencia a corte del concreto con esta expresión, 0,53 raíz de F'(c) por B y por D, que todos lo conocemos, acompañada de un lambda que no es más un factor de modificación según el peso del concreto, ¿no? Un concreto peso liviano, peso normal, etc. También podemos ver que hay una expresión eh, que toma en consideración la solicitación axial en el elemento, ¿sí? Acá está el factor lambda, es un factor modificador según el peso del concreto. En la versión 2014, el ACI nos sigue dando la misma expresión, 0,53 raíz de F'C por B y por D, pero también nos da un alcance que tiene en consideración la cuantía de refuerzo, ¿sí? La cuantía de refuerzo está definida por el área de refuerzo, obviamente flexión, eh, dividido entre B por D, ¿no? El área efectiva. En este caso, el ACI 318 en su versión 2019 contempla una serie de expresiones que, si bien podemos observar que la primera expresión, la conocida por todos nosotros, el 0,53, ya ha sido incluida o ha sido unificada con, con el aporte de la solicitación axial, ¿sí? Tracción o compresión. Pero también ha agregado la siguiente expresión que toma en consideración la cuantía de refuerzo, ¿sí? Y esto de acá está dado como, en este caso se utiliza la expresión cuando tenemos refuerzo por corte, deberíamos utilizar la menor de estas dos expresiones para el cálculo. Mientras que cuando no tenemos ningún refuerzo por corte, deberíamos utilizar la última expresión, esta de acá, que su aplicación directa sería el caso de zapatas, no tenemos refuerzo por corte. Y veamos que se han introducido, de nuevo, se ha introducido la cuantía, el refuerzo, pero se ha introducido un tercer coeficiente, aparte del lambda y de la cuantía, que es un factor que modifica la resistencia a corte del elemento basado en el efecto del peralte. ¿Sí? En las ediciones pasadas del ACI ya hacía mención en los comentarios que había una variación respecto al peralte del, del elemento que influía en la resistencia por corte. En este caso, en la versión 2019, o en la edición 2019, ya han incorporado ese efecto con estas expresiones, ¿sí? Recuerden, la cuantía está elevada a un tercio y luego sumado es agregado el efecto de la carga axial. Entonces definamos cada uno de esos valores. El factor lambda está definido habíamos dicho que por el peso del concreto. Y hay dos tablas, vamos a utilizar la primera. La primera de ellos es tan solo divide
el concreto como concreto ligero, peso normal, ultra ligero, ligero y peso normal. Y luego también tiene otra distribución de factor de lambda en función a la composición de los agregados. La más sencilla para utilizar sería la primera tabla, en donde nos da unos límites de pesos volumétricos. En este caso, si es que hacemos la conversión de este valor de acá de 135 libras por pie cúbico, tenemos aproximadamente un peso de concreto de 2162. El concreto que nosotros utilizamos en nuestros cálculos tiene un peso volumétrico de 2400 kilos por metro cúbico. Por lo tanto, estaríamos en el apartado C, o en la sección C, en donde el valor de lambda que le corresponde sería 1. ¿Sí? De ahora en adelante lambda va a ser 1 ya que estamos trabajando con concreto de peso normal. No estamos utilizando un concreto ligero o ultra ligero. El siguiente factor, el lambda sub S, habíamos dicho que es un factor que va a variar en función al peralte del elemento. Y podemos ver justamente esa variación con esta expresión que nos va el ACI. Nos dice que ese lambda sub S es igual a una relación inversa del peralte. Y esta expresión debe ser menor o igual a 1. Este parámetro se determinó en función a múltiples ensayos. Acá a los que desean pueden buscar estos artículos, en donde emplean la teoría de mecánica de fractura en el caso de elementos reforzados de concreto. Si es que logramos graficar esa expresión, ¿sí? Hacemos variar el D, podemos observar lo siguiente. Evidentemente hay una variación inversa del valor lambda, es decir, cuando el D es mayor o el peralte es mayor, tenemos un coeficiente, un factor menor a 1, 0.56, 55 aproximadamente, mientras que cuando para un D menor, un D de 30, un D de 40, se acerca bastante a la unidad. Por lo tanto, el factor lambda sub S afecta la resistencia del concreto multiplicándole directamente por ese factor. Es decir, a mayor peralte vamos a tener menor resistencia por cortante, aunque parezca un poco contradictorio. Pero son los resultados que se han obtenido a través de múltiples ensayos. Y si es que reemplazamos el lambda sub S para un peralte de 25 centímetros, podemos obtener el valor del lambda sub S igual a 1. Es decir, si consideramos un peralte de 25 centímetros, prácticamente no tendría ninguna alteración nuestra expresión para el cálculo. Al parecer han utilizado este valor como valor patrón para sus ensayos, ¿no? Por eso es que se entiende que el lambda sub S, cuando el peralte, perdón, es 25 centímetros, el lambda sub S es 1. Vayamos ahora a la resistencia a corte, pero en zapatas. Hemos hablado de manera general de los elementos, ¿sí? Ahora vayamos a la resistencia cortante en el caso de zapatas. En el caso de zapatas, el ACI 318 lo especifica los criterios de diseño para cimentaciones en el capítulo 13 y nos dicen que las cimentaciones deben proporcionar o deben ser considerados los efectos de flexión, estabilidad contra volteo y deslizamiento, y deslizamiento en la interfaz suelo-cimentación, de acuerdo al código, ¿no? Y también en otro artículo nos dice que para uno, para uno y dos sentidos, para zapatas en dos sentidos, para zapatas superficiales, dice que es válido ignorar el efecto de tamaño, el factor lambda sub S, para el cálculo de la resistencia por corte. Por lo tanto, podemos obtener nosotros o reescribir la tabla de la siguiente manera. Habíamos dicho que si es que nuestro elemento está reforzado por corte, debemos utilizar el menor de estas dos expresiones. La primera de ellas no contempla la cuantía de acero por flexión y la segunda de ellas sí, pero en este caso particular debemos utilizar esta expresión cuando no tenemos refuerzo por corte, ya que estamos hablando de zapatos. Esta parte de la norma nos indica que no debemos considerar el efecto del tamaño, es decir, no vamos a minorar la resistencia por corte debido al peralte de la zapata,
sino que simplemente ignoramos ese efecto y nos estaría quedando esta expresión. Si desglosamos un poco esta expresión, podemos obtener lo siguiente. Y aplicamos cuantía mínima en Zapata, que sabemos que es 0.0018, para saber más o menos cuál es el grado de afectación que tiene esta expresión o esta inclusión de esta expresión en el caso de la normativa ASI en la edición 2019. Si reemplazamos la cuantía mínima de zapatas, vamos a obtener lo siguiente en esta expresión, en la expresión C. Vamos a obtener, esta expresión se reduce como una cuantía mínima, se reduce a 0.26 veces lambda por raíz de F'C y el efecto de carga axial multiplicado por el área efectiva. Si podemos hacer una analogía entre esta expresión y la expresión tradicional que nosotros utilizamos del 0.53, podemos observar que, en primer lugar, hay una diferencia de 49%, tan solo considerando el efecto de la cuantía, en este caso una cuantía mínima. Por lo tanto, podemos decir que la zapata resiste 49% menos por corte, según la última edición de la CI 318. Por lo tanto, aquellos elementos que han sido verificados por corte ya han estado muy cercanos a su resistencia teórica, por lo tanto, según esta nueva expresión, estarían excedidos en su resistencia. Veámoslo en todo caso con un ejemplo. Este es el ejemplo, es una vista en planta de una zapata, esa es la dimensión de la columna. La zapata tiene dimensiones B y A y un peralte H. Acá está. La columna, la columna es una columna cuadrada de 25 por 25, la zapata también es cuadrada, de 1,5 metros de lado. El peralte es 40 centímetros, seguramente es una estructura auxiliar. Y el peralte efectivo le vamos a quitar 10 centímetros, por lo tanto sería 30 centímetros. Y debemos definir las propiedades de los materiales. En concreto 210, el esfuerzo de fluencia de 1,60 grados de ST más 615 es 4.200 y factor de reducción en el caso de flexión es 0.9. Veamos que para el caso de corte va a ser otro factor de reducción. Veamos el cálculo, vamos a calcular el volado para una distribución uniforme de presiones. Tendríamos el momento actuante en ese volado, ¿sí? Debido a la distribución de presiones del suelo, y teníamos la cortante a una distancia o una cara de D, ¿sí? A una distancia de la cara de la columna de D. Tendríamos en todo caso que el cortante actuante en la zapata es de 17 toneladas aproximadamente. No hay carga axial en la propia zapata. Por lo tanto, podríamos hacer nuestro primer cálculo según la normativa o según la expresión que generalmente utilizamos. El factor de reducción en el caso de corte es 0.75. Estamos trabajando con un concreto normal, por lo tanto el lambda sería 1. Y la resistencia a corte, en este caso de la zapata, sería 0.53 por la raíz de F'C y por la sección efectiva, ¿no? Sería A, por el peralte sería D. En este caso nos da 34.56 y al afectarlo por el factor de reducción tenemos 31 toneladas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un ratio de demanda-capacidad de 0.55, es decir, tenemos todavía una reserva de un 45%, supuestamente aplicando las expresiones tradicionales. Pero, ¿qué pasa si es que hacemos la verificación con la última edición de las, considerando cuantía mínima para este elemento, y podemos observar que según el momento y una cuantía mínima, tranquilamente podemos satisfacer el diseño por flexión de esta zapata, y reemplazando en la expresión que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Haciendo cero eso y reemplazando la cuantía y todas estas expresiones, tenemos que el concreto puede aportar o resiste 16.7 toneladas aproximadamente, y al afectarlo por el factor de reducción tenemos alrededor de 15 toneladas de resistencia. Si hacemos el ratio demanda-capacidad, podemos observar que el cortante actuante excede un 14% la resistencia teórica, cosa que, según la edición anterior, nuestra zapata cumplía satisfactoriamente. Entonces, ¿qué cosa tendríamos que hacer en este caso?
tendríamos que modificar la sección de nuestra zapata, probablemente aumentar el peralte, hasta cumplir con la desigualdad, pues, ¿no? De que la cortante actuante debe ser menor que la cortante resistente. En este caso, vemos que en esta edición del ACI 318 le da bastante importancia a la resistencia por corte, debido a que sabemos todos que es una falla frágil. Por lo tanto, ha afectado los coeficientes o la expresión de cálculo de cortante, siendo un poco más conservador en este caso, considerando los efectos de la cuantía y el valor o el efecto de esfuerzo combinado con la carga axial. Espero que les haya servido esta presentación y que lo tengan en cuenta para sus cálculos para el cálculo de la resistencia por corte, en este caso de zapatas, y veamos en un próximo video cómo afecta el valor del lambda sub s que probablemente pueda afectar en el caso del diseño de los. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.